Tercera semana en la que estamos en esta gran aventura de un lugar de milagros. ¿Dónde ocurren los milagros? ¿Cuál es el lugar de los milagros? No lo podemos buscar en el Maps porque no se trata de un lugar físico, es un lugar espiritual, donde Jesús está presente. Y venimos ya, es la tercera semana que estamos orando por cada uno de los milagros que cada uno de nosotros ha escrito en esa tarjeta azul. Ya llenaron, ya esta es tu tarjeta, ¿no? La llenaste, ahí pusiste lo que estás necesitando. Bueno, yo tengo aquí un par, quise compartir con ustedes algunas cosas que Dios ya está haciendo. Una persona que da gracias a Dios porque su papá no tiene nada malo ni en los pulmones ni en el cerebro. Milagro de sanidad que Dios ha hecho. Le damos el aplauso al Señor. ¡Wow! Ahí donde la medicina termina, Dios empieza. Otro agradecimiento es por salvar a mi hijo Juan Pablo de leucemia. Es otro milagro que Dios ha hecho. ¡Qué maravilloso! Otro milagro, agradecimiento por haberme salvado de un choque. Gran milagro. Y este año 2023, con la inflación y todo, esta persona agradece a Dios porque pudo cancelar su auto. ¿Puede el Señor hacer estas cosas? Claro que sí. Yo no sé cuál es el milagro que vos estás esperando, pero seguí orando, seguí esperando, seguí creyendo con expectativa de lo que Dios va a hacer. ¿Sí? Que Dios es un Dios que sorprende. Muy bien. A fines de los años 90 se estrenó una película que fue muy taquillera, muy interesante. Como protagonista lo tenía Bruce Willis. Esta película se llamó Sexto Sentido. ¿Cuántos la vieron? Bueno, muy conocida la película. ¿Cuál era la trama de esta película? Un padre preocupado por su hijo. ¿Por qué este hombre estaba muy preocupado por su hijo? Porque este niño, un niño de aproximadamente unos 7, 8 años, veía y escuchaba gente muerta. Entonces este padre estaba muy preocupado por lo que le sucedía a su hijo, que veía, escuchaba voces extrañas y era gente muerta la que escuchaba. Y lo sorprendente de la película y cómo termina la película es que una de esas voces extrañas de personas muertas que escuchaba este niño era su propio padre. Su padre estaba muerto también. Un final bastante sorprendente tuvo la película, yo recuerdo cuando la vi. Ahora, ¿qué pasa cuando en el mundo real, en este mundo natural en el que vivimos, escuchamos voces extrañas? Voces de seres espirituales que conviven con nosotros y que son altamente destructivos. Estos seres espirituales, la Biblia les llama demonios. Demonios, ángeles caídos, principados, potestades, muchos nombres tienen. Estos seres espirituales que existen, que son reales, son seres espirituales que en algún momento estuvieron cerca del corazón de Dios, pero se rebelaron, por lo tanto fueron destituidos de su lugar, perdieron su lugar cerca del Señor y conviven con nosotros. Y hablan y hacen escuchar sus voces. La Biblia a las personas atormentadas por voces extrañas les llama endemoniados. Ahora, no solamente endemoniados es la persona que está poseída por un demonio, sino también una persona puede estar influenciada por voces demoníacas. Y el tema es que estos demonios tienen una tarea principal: enfermarnos. ¿Y cómo lo logran? ¿Cómo lo hacen? Atacando tus pensamientos. Y puntualmente atacan tus pensamientos sembrando mentiras. Mentiras altamente destructivas. Es esa vocecita que te incita a hacer lo que no tenés que hacer. Esa vocecita que te conduce
¿no? que te alienta, que te inspira o que te lleva a hacer lo que no tenés que hacer. Y de pronto terminás dañándote vos, dañando a las personas que te rodean y lo más triste y terrible, dañando el corazón de Dios. ¿Crees en los demonios? Son reales, existen. ¿Y cómo damos evidencia de esto? Porque todos los hemos escuchado alguna vez. Todos libramos esta batalla aquí, en el pensamiento. Jesús lo vivió. ¿Te acordás antes de iniciar Jesús su ministerio ahí en el desierto? ¿Quién se le presentó? Satanás se le presentó. ¿A qué? A tentarlo. Pedro, el gran apóstol Pedro, que recibió la revelación de quién era Jesús, en un momento cuando Jesús estaba por ir a Jerusalén ya para morir y dar su vida por la humanidad y cumplir el plan de salvación, Pedro le dice: Jesús, se me ocurrió una idea. ¿Sabés lo que pensé? No vayas a Jerusalén. No vayas, Jesús, ¿para qué vas a ir? No es necesario. Y Jesús, que sabía por qué Pedro estaba diciendo eso, esa idea que se le había ocurrido en el pensamiento a Pedro y que abrió la boca y la soltó, Jesús sabía de quién venía. Así que le habló, pero no le habló a Pedro. ¿Se acuerdan a quién le habló? Apartate de mí, Satanás, porque yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y esto que estás diciendo me lleva a alejarme de la voluntad de Dios. Todos vamos a pelear con estas voces. Jesús lo hizo, Pedro lo hizo, los pastores lo hacemos y a vos también te va a tocar. Pelear con estas voces que nos atacan. Hoy vamos a hablar, según lo que la palabra del Señor nos enseña, cómo ser libres, cómo callar esas voces para siempre y que podamos vencerlas. El ministerio de Jesús involucraba sanidad, pero también involucró liberación. Si vos lees los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, en muchas oportunidades Jesús se enfrentó con estos seres. Lo maravilloso es que siempre los venció. Siempre, siempre, siempre. Dice Mateo 8:16, para que me acompañes con tu hoja de notas: al anochecer la gente le trajo a Jesús muchos atormentados por demonios y él ordenó a los espíritus que salieran. Ese es nuestro Salvador. Ese es Jesús. Y eso es lo que Él quiere hoy para nuestras vidas. Y para poder entender un poco esto, vamos a ir a una historia. Una historia que aparece en uno de los evangelios, como les decía recién. La historia de un padre con un hijo en problemas. Jesús había subido a una montaña, había tenido un retiro ahí espiritual con sus discípulos y cuando desciende al valle encuentra mucha gente, pero no mucha gente solamente reunida ahí amontonada, sino debatiendo, ahí medio discutiendo. Entonces, ¿cuál era la situación? Un padre que había llevado a su hijo endemoniado, un hijo que estaba poseído por espíritus malos, lo había llevado a ese lugar y los discípulos no habían podido ayudarlo. Entonces, cuando Jesús es como que se aproxima y dice, bueno, ¿qué es lo que está sucediendo? El padre del muchacho, en el verso 17 de Marcos capítulo 9, dice: Maestro, traje a mi hijo para que lo sanaras. Está poseído por un espíritu maligno que no le permite hablar. Luego, si lees la historia de manera detallada, este padre comienza a decir todas las cosas que sufría su hijo. Terrible, una situación muy, pero muy compleja. Otras versiones de la Biblia dice que era un muchacho lunático y a lo mejor podemos preguntarnos si esto era una enfermedad psiquiátrica, era espiritual, era emocional. Bueno, es probable que hayan sido las 3, porque a veces se presentan las 3 cosas, ¿no? Ahora Jesús interviene y empieza a hacer algunas preguntas a ese papá. Jesús le dice: ¿hace cuánto tiempo que le pasa esto?, preguntó Jesús al padre del muchacho. Desde que era muy pequeño, contestó él. A menudo el espíritu lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Y en medio de estas explicaciones, de pronto el hombre
hace una súplica y dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos si puedes. Fíjate que hay un detalle aquí. Los detalles en las historias son importantes porque están escritos para dejarnos enseñanzas. Aquí este hombre reconoce que no es solamente el problema del hijo. Él dice, nosotros. Él mismo también ahí se está involucrando. Y Jesús dice, ¿cómo que sí puedo? No solamente que había un problema general ahí familiar, sino que este hombre dice, ayúdanos si podés. ¿Cómo que sí puedo?, preguntó Jesús. Todo es posible si uno cree. Y al instante el Padre hizo la mejor exclamación de ayuda. Sí creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Esta es una realidad tan presente en estos tiempos. Como pastores, junto con mi esposo, muchas veces nos encontramos hablando con padres, muy preocupados por sus hijos. Ahí está mi hijo, encerrado en la pieza, con el celular, no habla con nadie, no se junta con nadie, su estado emocional es indescriptible, no expresa, está aislado. Cosas que suceden en las familias, pero que a veces no son problemas solamente de los hijos. Muchas veces y en muchas oportunidades, lo que está pasando con el hijo son señales de cosas que están sucediendo con sus padres, en su familia. Y la palabra de Dios nos enseña hoy que en ese momento el problema del hijo también era el problema del padre. Que había no un enfermo o uno para ser libre, eran varios. Lo maravilloso de la historia y cómo termina es que si habían 2 o más enfermos ahí, fueron 2 o más los que terminaron libres. Dice el verso 25, al ver Jesús que se agolpaba mucha gente, reprendió al espíritu maligno, te ordeno que salgas de este muchacho y nunca más entres en él. Entonces el espíritu gritó y salió de él. El muchacho quedó como muerto y un murmullo recorrió la multitud. ¿Qué decía la gente? Está muerto. Pero Jesús lo tomó de la mano, lo levantó y el muchacho se puso de pie. Ese es nuestro Salvador. Realizó un milagro en aquel momento y hoy también quiere realizar el milagro que estás necesitando. A lo mejor hoy vos viniste porque te invitó tu amigo, viniste por tu esposa, por tu esposo, viniste por tu hijo, por tu hija. Pero Dios lo sabe. Dios sabe todo. Jesús conoce hasta lo más profundo de nuestro corazón. Él sabe lo que está ocurriendo en tu mente, en tus emociones, en tu espíritu. Y Él hoy quiere que seas libre de esas voces extrañas que te están atormentando y que ni siquiera a lo mejor te has dado cuenta que esas voces no son de origen divino, sino que son de origen satánico, demoníaco, como vamos a ver ahora. ¿Cómo encontrar la libertad? En primer lugar, toma nota, identifica esos pensamientos que te perturban y su origen. Esta mente, nuestros pensamientos, están todo el tiempo surgiendo. Todo el tiempo. Esta es una caja de resonancia de pensamientos. Guardamos los pensamientos de la familia, del trabajo, de toda nuestra historia de niños. Todo el tiempo, incluso cuando dormimos, estamos pensando. El punto es que muchos de esos pensamientos son pensamientos destructivos y no son voces de algo sano. Y a lo mejor alguien diga, no, pero esto no puede ser que esto me pase o que esto sea real. Ahora, fíjate lo que el apóstol Pablo nos enseña en Efesios 6:12. No luchamos contra enemigos de carne y hueso. Entonces, no es tu esposo el problema, no es tu esposa, no son tus hijos, no son tus padres, no es tu jefe, no son tus compañeros de trabajo. Nuestra lucha no es con las personas.
sino, dice el apóstol Pablo, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿A quién le está hablando Pablo aquí? ¿A personas que no son seguidores de Jesús? No, le está hablando a seguidores de Jesús, a la iglesia, le está diciendo: presten atención, abran los ojos, que hay una batalla espiritual diaria, constante y permanente, y no es con las personas, son influencias demoníacas controlando a las personas. ¿Cómo darnos cuenta de que esas voces que están llegando a nuestra mente o que están atormentándonos o están ahí ocupando un lugar que no deberían ocupar? Son voces demoníacas. En primer lugar, porque los demonios te tientan a pecar. Anótalo ahí. Cuando esa voz extraña que estás escuchando te lleva a hacer cosas o a cometer cosas que te dañan a vos, que dañan a quienes te rodean o que dañan el corazón de Dios, eso es demoníaco. Son voces que te incitan a pecar, y el pecado es eso: dañarme yo, dañar a las personas que me rodean y, lo más terrible, dañar el corazón de Dios. ¿Qué quiere el enemigo? Mantenerte en esa adicción de la que no puedes ser libre. No quiere que cambies ese carácter que tanto afecta a tu familia y que tanto daño le hace. No quiere que ganes tu batalla contra los miedos, contra las dudas. Eso no quiere el enemigo. Entonces todo el tiempo te va a incitar a pecar. ¿Para qué? Para que te dañes. ¿Qué más hacen los demonios? Para que aprendas a identificarlos, a identificar a este enemigo. Te convencen de sus mentiras. Satanás es un inútil. Lo sabías. Es un bueno para nada. Nada sabe hacer. Lo único que sabe hacer el diablo es robar, matar y destruir. Pero hay algo que hace muy bien, porque tiene mucha práctica en esto. Desde la creación del mundo. ¿Sabés qué hace el diablo? Mentir. Él no le hace falta decir verdades. Él miente. Solo hace falta que le creas. En cuanto vos le crees, listo, se lleva puesta tu vida y la destruye. ¿Y cuáles son las mentiras que trae el diablo? No, salí de acá. Sos un inútil. Sos un mal padre. Sos una mala madre. A vos no te quiere nadie. A vos nadie te valora, no vales para nada. Nadie te va a querer nunca. Cometiste tantos errores, ¿quién te va a perdonar? ¿Quién te va a amar? Esas son mentiras del diablo que no tenemos que creer. ¿Qué más hacen los demonios? Te alejan de la voluntad de Dios. Hay un propósito diseñado para cada uno de los seres humanos que deciden transformarse en un seguidor de Jesús. Aquí en Comunidad de Vida lo tenemos muy claro. Existimos para amar a Dios. Existimos para ser parte de su familia espiritual eterna. Existimos para modelar su carácter. Existimos para servir a otros y demostrar nuestro amor en acción sirviendo a otros. Y existimos para compartir el amor de Dios a las personas que aún no lo conocen. Una persona que ha entendido esto y lo vive es una persona feliz, completa, plena, libre. ¿Y qué hace el enemigo? No quiere que vivas esto. Así que te vas a encontrar con muchas personas que te van a decir, ¿a dónde estás yendo? ¿Qué haces yendo ahí? Anoche les comentaba a las personas que estaban aquí, mis hijos han tenido algunas experiencias estas semanas con personas que los rodean. A Yuri le dijeron, ¿a vos te ha hecho mal el cristianismo? Porque tiene 14 años y aún no está de novia. Porque cree en la pureza antes del casamiento, no tener relaciones sexuales hasta casarse. Porque no le oculta a los padres nada, no tiene redes sociales en su celular. Te ha hecho mal el cristianismo, le dijeron. Y a Franco esta otra semana, un compañero de trabajo que también le hizo algunas preguntas, si yo había apretado, así unas cosas medias raras. Bueno, le hice un par de preguntas de cosas que hacía y que no hacía. Y cuando Franco le dijo, no, yo no,
soy músico, asisto a una iglesia. ¡Ah, pero qué sano sos, eh! O sea, se auto-identificó como un enfermo el muchacho. Porque él mismo le dijo, vos sos re sano. Los demonios van a utilizar personas incluso para alejarte de la voluntad de Dios. Aprende a escuchar. Aprende a identificar cuál es el origen de esas voces. El apóstol Pablo decía, algunos se apartarán de la fe verdadera y seguirán espíritus engañosos y enseñanzas que provienen de demonios. Pueden ser interesantes, inteligentes los argumentos que la gente usa, pero si te aleja de lo que Dios quiere hacer con vos, vienen de espíritus malos. ¿Qué más hacen las voces demoníacas? ¿Qué más hacen los demonios? Te infligen sufrimiento. Este muchacho sufría, no solamente él, sufría a sus padres. Y eso es lo que quiere el diablo, verte fracasar, verte que lo dejes de intentar, porque se sufre cuando uno está nadando todo el tiempo en las mismas cosas malas que estoy haciendo y que sé que me están dañando y dañando a quienes me rodean. Eso quieren hacer los demonios, por eso tenemos que identificarlos, tenemos que entender cuál es el origen de nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque así lo hacen ellos. Ocupan nuestro pensamiento. Y este es el peligro más grande. El principal daño de los demonios consiste en sembrarte un pensamiento que vos llegás a creer que es tuyo. Y no, y sí, es que en mi familia siempre fue todo así. Es que siempre me lo han dicho, yo debo ser así. Y terminamos adoptando como una identidad algo que no es real. Por eso cuando vengan esos pensamientos, cualquier pensamiento que venga, que tenga estas características, tenés que pensar, ¿de quién viene? ¿De quiénes son estas voces que estoy escuchando? ¿Y qué tenés que hacer una vez que las identificás? Ejercer la autoridad que activa el poder. Cuando hablamos de estas cosas espirituales, demonios, Satanás y todo lo demás, a mucha gente le da miedito. ¡Ay! Pero hoy quiero que te lleves en claro esto. Tenés la autoridad para vencer. Si sos un seguidor de Jesús, sos un portador del Espíritu Santo, el poder que levantó a Jesús de la muerte. Por lo tanto, ningún demonio, ni Satanás, ningún principado, ningún ángel caído, ningún ente, ni ser espiritual negativo tiene que poder sobre tu vida, porque vos tenés autoridad. Jesús tenía esa autoridad y se lo dio a los discípulos. Fíjate lo que dice Mateo 10. Jesús reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar espíritus malignos y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias. Si sos un seguidor de Jesús, tenés la autoridad. ¿Cómo es esta autoridad? Es como si yo, vestida de policía, de oficial de policía, me paro en el medio de la autopista y por allá viene un camión que anoche me confirmaron que tiene 18 ruedas. Y yo me paro en el medio de la autopista y digo, lista para parar el camión. ¿Tengo el poder físico para hacerlo? Es una locura. Por más uniforme que tenga, si me quiero parar ahí con mis propias fuerzas, a parar ese camión es imposible. Ahora, si yo me paro en la autopista con mi patrullero y las luces ahí activas y le hago señas al camión, ¿qué hace el camión? Se detiene. ¿Por qué? ¿Porque yo tengo el poder físico para detenerlo? No, porque represento una autoridad que esta persona o este camionero reconoce. No es en tus fuerzas. No sos vos. Es la autoridad que vos representás. Ahora esto es clave. Si sos un seguidor de Jesús. Si no sos un seguidor de Jesús, yo no dejaría pasar un minuto más. Porque ahí sí que no te doy garantía de lo que pueda llegar a pasar. Pero si sos un seguidor de Jesús, tenés la autoridad. Tenés milagrosa autoridad sobre la oscuridad en el nombre
de Jesús. Tenemos que identificar esas voces y su origen. Tenemos que ejercer nuestra autoridad. Y en tercer lugar, tenemos que declarar la palabra. Cada vez que Jesús intervino en una liberación, Él habló. Este fue un factor inalterable, un elemento invariable en este actuar de Jesús con las personas poseídas o endemoniadas. Él les hablaba y les daba una orden y los demonios obedecían. Dice Mateo 8:16, invariablemente bastaba una sola palabra para que los demonios huyeran o los enfermos sanaran. Esta batalla de esas voces extrañas que se van a presentar, aún siendo un seguidor de Jesús, se libra de esta manera. Cuando aparezca ese pensamiento, inmediatamente tenés que decir en voz alta o en tu pensamiento, Satanás, salí de mi mente. Satanás, salí de mi mente. ¿Y cuántas veces lo vamos a tener que hacer? Todas las veces que sean necesarias. Porque estos seres no se rinden fácilmente. Y atacan de esta manera, no lo hacen de otra manera, porque no te pueden tocar si sos un hijo de Dios. Lo único que pueden hacer es sembrar pensamientos, sembrar mentiras, pensamientos de suicidio, pensamientos de depresión, pensamientos de hacerte daño. ¿Cuántos pensamientos? Hoy en día es terrible ver esposos que matan esposas, padres que violan sus hijos. ¿Qué voces extrañas están o qué seres están ahí actuando en esas personas? Seres demoníacos, totalmente. Personas controladas por el mal. De otra manera esto no ocurriría con el ser humano. Ahora Dios nos ha dado la autoridad. Por eso el apóstol Pablo decía en 2 de Corintios capítulo 10, llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Y por qué Pablo enseña esto? Porque la mente tiene mente propia. ¿Te diste cuenta que en algún momento vos decís, voy a ir a orar? Y te pones a orar y o te dormiste o de pronto tu mente empezó a volar. Vos decís, ¡ay, Dios! O te pones a leer la Biblia y empezás a leer y vas por el verso 5 y pensás, ¿qué estaba leyendo? ¿Qué decía esto que estoy leyendo? Porque nos pasa eso, los pensamientos de pronto se desvían. Entonces Pablo dice, y en el griego original, así se traduce esto, lleva prisioneros, llévalos cautivos, somete los pensamientos. ¿Y quién tiene que hacer esto? ¿Dios? ¿El pastor? ¿Tu guía de grupo? Vos lo tenés que hacer. Vos lo tenés que hacer. Vos y yo lo tenemos que hacer. Nosotros tenemos la tarea de agarrar esos pensamientos. Ahora, yo voy a decirte algo. En esta batalla espiritual que estamos librando, hay dos armas que todo seguidor de Jesús tiene, pero si no las usás, vas a estar débil. El Espíritu Santo y la palabra de Dios. Cada vez que orás, le permitís al Espíritu Santo llenarte de su presencia. Y cada vez que lees la palabra, tenés la espada lista para ser desenvainada cuando vienen los ataques demoníacos. Ahora, si vos no haces ninguna de esas cosas, déjame decirte que vas a estar débil y vulnerable a estos ataques demoníacos. Tenemos que identificar esos pensamientos y el origen. Tenemos que ejercer nuestra autoridad. Tenemos que declarar la palabra. Y en cuarto y último lugar, obedecer al Espíritu Santo en el proceso. En aquella oportunidad este muchacho, luego de que Jesús interviniera y obrara este gran milagro en su vida, inmediatamente recobró la lucidez y la voluntad propia. Algo que una persona poseída muchas veces no tiene. Ni lucidez
ni voluntad propia. Ahora, una vez que Jesús realizó este milagro, ¿terminó todo ahí? No. Ahora había que empezar a investigar, a hurgar, a ver por qué esto había llegado a ese punto, a ese nivel, a esa situación. ¿Por qué muchas veces entramos en cosas que no deberíamos haber entrado nunca? Y a veces se arrastran un montón de cosas familiares. Y sobre todas las cosas, el mayor problema del ser humano es la vida vacía, la vida sin Dios. La mente vacía, la mente vacante es el mayor problema del ser humano. Así lo dijo Jesús. En otra situación similar a esta, Jesús enseñó esto. Mateo 12. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y encuentra a su antigua casa vacía, barrida y en orden. Entonces el espíritu busca otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí. Entonces esa persona queda peor que antes. Obedecer al Espíritu Santo en el proceso. Si sos un seguidor de Jesús, estás en el proceso. Siempre. En el proceso para llevar y vivir una vida con propósito, una vida con sentido. Y siempre el Espíritu Santo va a estar trabajando en tu vida, trabajando en tu corazón. No te descuides. Ya fuiste libre una vez, ya Dios te restauró una vez. Ojo con descuidarte, con permitir que esa mente esté vacante y esté vacía, porque es el mayor peligro al que puede exponerse un ser humano. Hoy una casa vacía puede exponerse a un gran peligro. ¿Cuál es ese peligro? Que la usurpen. Y bueno, ¿y cómo podríamos prevenir eso? Unas rejas más altas, una puerta con más seguridad. Hoy en día se las arreglan y entran igual. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que usurpen una casa? Ocuparla, lisa y llanamente. ¿Cuál es la mejor manera de prevenir que estas voces extrañas, estas voces demoníacas, satánicas, que existen, que son reales, ocupen tu mente, te influyan? Es asegurarte de que tu mente esté ocupada, de que tu mente esté controlada por el Espíritu Santo y por la palabra del Señor. Hay una sola manera de cerrar las puertas del infierno y acallar esas voces, y es hacer de Jesús el único ocupante de tu casa, de tu mente. Eso es lo que invita a Jesús, por eso le enseña en Apocalipsis 3:20. Mirá, yo estoy a la puerta y llamo. Si oís mi voz y abrís la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. Este es Jesús. Y Él está aquí hoy, muy interesado en ocupar tu corazón, en ocupar tu mente, en ocupar tu vida, para que puedas tener la garantía que aunque se junte una convención de brujas, octubre simboliza mucho eso, con todo lo que se celebra y demás. Puede tu suegra estar yendo al curandero. Pueden tirarte en el patio un puñado de sal. No sé. Puedes ir a la casa de alguien que fue brujo o que en esa casa alguna vez. Pero si sos un hijo de Dios, nada ni nadie puede tocarte. Porque es más poderoso nuestro Rey que Satanás y todas sus huestes demoníacas. El Señor está aquí. Y es momento de que ahí donde estás cerres tus ojos y le digas a Él con tus propias palabras: Jesús, aquí estoy.
No quiero que mi mente esté vacante. No quiero que mi mente esté vacía. Hoy acepto esa invitación. Todo este tiempo que has estado golpeando a la puerta de mi corazón y en mi necesidad de jugar a ser Dios controlando mi propia vida, no te escuché. Y al no escucharte a vos, Jesús, inevitablemente he estado escuchando voces extrañas que no me han conducido a buenos lugares. Aquí estoy, Jesús. Decíselo, abro la puerta de mi corazón. Quiero que seas el que ocupe totalmente mi vida, mis pensamientos, mis emociones, que controles mi voluntad. Quiero que seas el conductor de mi vida. Quiero ser un seguidor tuyo. Quiero ejercer esta autoridad. Quiero declarar tu palabra. Quiero ser obediente a lo que vos me estás enseñando para poder tener victoria, no solamente conmigo, sino con toda mi descendencia, con mis hijos, con mis nietos, con mis padres, con mis abuelos. Jesús, te necesito. Te abro la puerta de mi corazón. Gracias por amarme y por llegar a mi vida en esta noche. Amén y amén.